En las vastas extensiones del sistema solar, un planeta orbita alrededor del Sol, que parece casi como un gemelo perdido de la Tierra. Lo hace en una órbita tan precisa y bien ordenada como si hubiera sido diseñada por un relojero. Y no, como dijimos, no estamos hablando de la Tierra, ese planeta azul con el milagro de la vida. Estamos hablando de Venus, con su órbita casi perfecta, que se desliza majestuosamente a través del sistema solar y está a solo 108 millones de kilómetros de nuestra estrella central en promedio. Una vecina cósmica directa, cuya inclinación orbital es tan insignificante que casi baila en el mismo plano que la Tierra alrededor del Sol, lo que le da una existencia aparentemente tranquila y constante. Sin embargo, esta es una calma extremadamente engañosa que oculta la verdadera naturaleza de este enigmático planeta. Al observar a Venus, uno podría pensar que es, como ya se mencionó, una copia más pequeña de nuestro planeta azul, con un diámetro que es solo unos 650 kilómetros más pequeño que el de la Tierra y una masa que es aproximadamente 4/5 de la masa terrestre. Esta similitud en tamaño y peso una vez pintó imágenes de mundos paradisíacos en las mentes de los astrónomos. Con la llegada de la era espacial en el siglo XX, el horizonte de la humanidad se expandió más allá de los límites de la Tierra, y Venus también se convirtió en un objetivo de interés para la curiosidad científica y la investigación. Las observaciones a través de telescopios terrestres se complementaron con el uso de sondas espaciales que se embarcaron en un viaje a este misterioso planeta. Un hito de esta expedición fue la misión Mariner de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio en los primeros años de la década de 1960. Mariner 2 fue la primera sonda en lograr sobrevolar otro planeta y recoger datos cruciales como la temperatura e información sobre la atmósfera de Venus. Poco después siguieron los logros históricos de las misiones soviéticas Venera, que con sus aterrizajes suaves y las primeras imágenes de la superficie de Venus, no solo lograron maravillas tecnológicas, sino que también destruyeron definitivamente la ilusión de un entorno similar a la Tierra en Venus. Otro paso significativo en la exploración de Venus fueron las misiones Pioneer Venus de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio a finales de la década de 1970, que estaban equipadas con un orbitador y varias sondas. Estas misiones aumentaron nuestro conocimiento sobre la topografía del planeta y la composición de su densa atmósfera al mapear la superficie y realizar análisis atmosféricos. Cuando la sonda espacial Magallanes fue enviada en su viaje en 1989, comenzó un nuevo capítulo en la historia de la investigación de Venus. Con sus avanzados sistemas de medición por radar, Magallanes diseñó mapas de alta resolución que revelaban una superficie compleja llena de formaciones volcánicas, estructuras tectónicas e impactos de cráteres. Este paisaje evidenciaba una geología activa y planteó nuevas preguntas sobre la actividad del planeta. En particular, el descubrimiento de las misteriosas coronas, amplias mesetas que posiblemente fueron formadas por corrientes de magma desde el interior del planeta, amplió nuestro entendimiento de los procesos geológicos que ocurren en Venus. Las misiones subsiguientes, como la Venus Express europea y la Akatsuki de Japón, continuaron el esfuerzo por descifrar la atmósfera de Venus, estudiando los patrones de viento y encontrando indicios de una capa de ozono propia. Sin embargo, la exploración de las sondas espaciales dibujó una imagen completamente diferente de este planeta, una que contrastaba fuertemente con esas idílicas ideas de un planeta poblado con plantas y animales de apariencia exótica. Detrás del velo de su densa atmósfera se esconde un mundo verdaderamente dantesco. Un mundo donde las condiciones son tan extremas que llevan todas las nociones de hospitalidad y habitabilidad al absurdo. Venus es un horno inclemente, un planeta infernal, cuya superficie es lo suficientemente caliente como para derretir metal. Allí, la temperatura promedio es de 464 grados Celsius. Su atmósfera, una pesada capa de dióxido de carbono, ejerce una presión comparable a la de una profunda fosa oceánica en la Tierra. Nubes de ácido sulfúrico se desplazan a través de su atmósfera, envolviéndola en un eterno manto de belleza mortal, mientras los vientos barren su superficie a velocidades de varios cientos de kilómetros por hora.
Y sin embargo, a pesar de este entorno hostil, los científicos y las naves espaciales se sienten atraídos una y otra vez hacia ella, impulsados por el deseo de desvelar los secretos que parecen estar ocultos en lo más profundo de su corazón. ¿Y en qué forma? Eso es lo que vamos a ver en este documental. ¿Por qué precisamente Venus? Podrían preguntar. ¿Por qué un planeta que, según la descripción que acaba de darse, es la definición de un infierno? Un planeta con una atmósfera ultradensa, temperaturas asesinas y una atmósfera ácida. ¿Descompondría cualquier material orgánico que se encuentre en su superficie sin protección en fracciones de segundo? A diferencia de la superficie absolutamente extrema, por encima de las nubes de Venus, en un área donde la luz del Sol aún baila suavemente a través del velo de gas ya no tan denso, se revela un mundo sorprendentemente similar al nuestro. Aquí, a 50 kilómetros sobre la superficie, se encuentran condiciones que recuerdan a un suave despertar de primavera en la Tierra. La presión, densidad, gravedad y protección contra radiación son casi idénticas a las de nuestro planeta natal. Este sorprendente paraíso en las alturas de Venus fue destacado por un estudio interno de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio conocido como el Concepto Operacional de Venus a Gran Altitud, o High Altitude Venus Operational Concept, por sus siglas en inglés. Podemos traducirlo como el concepto operativo de Venus a gran altitud atmosférica. El objetivo de esta iniciativa pionera es desarrollar una estrategia de exploración gradual para Venus que incluya tanto el uso de robots como de humanos en la atmósfera extranjera. Según la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la visión de Havok es permitir una misión tripulada de 30 días, y así establecer un nuevo hito en la historia de la exploración espacial humana. La idea de una presencia humana en las nubes de Venus es más que solo un sueño audaz. Es un rompecabezas tecnológico que espera ser armado. Havok requiere una serie de tecnologías clave, desde enormes vehículos de entrada Arrow que pueden llevar a las personas de manera segura a través de la atmósfera, hasta frenos de alta velocidad para la entrada supersónica en la atmósfera de Venus. Además, se necesitan sistemas de almacenamiento criogénico a largo plazo para el transporte de combustibles a través del gélido vacío del espacio, la capacidad de captura de Arrow, una técnica en la que un vehículo utiliza la atmósfera de un planeta para frenar e ingresar a otra órbita, tanto en Venus como en la Tierra, y finalmente, la capacidad de inflar rápidamente aeronaves en una atmósfera extranjera. Cada una de estas tecnologías no solo es importante para el planeta rojo Marte, sino que también tiene el potencial de revolucionar la exploración de Venus. El ascenso a las estrellas podría pronto llevarnos por las nubes de Venus. El concepto High Altitude Venus Operational Concept propone un enfoque evolutivo en 5 fases para la exploración de Venus, donde las actividades principales deberían tener lugar a unos 50 kilómetros sobre su superficie. El programa quiere comenzar en la fase 1 con dirigibles robóticos no tripulados que explorarán la atmósfera y recogerán datos, seguidos de misiones tripuladas sin aterrizaje en la superficie de Venus, donde los astronautas podrían controlar los dirigibles desde la órbita de Venus. Las siguientes fases serán más ambiciosas. En la fase 3, las personas trabajarían durante 30 días en la atmósfera de Venus en un dirigible, siendo la duración del viaje limitada por la mecánica planetaria, ya que la ventana de retorno a la Tierra solo está abierta aproximadamente 30 días después de la llegada de la tripulación. Se prevé una misión más larga de hasta un año para la fase 4, donde se planea un regreso a la Tierra en la próxima ventana de retorno disponible. El objetivo a largo plazo es establecer una presencia humana permanente en la atmósfera de Venus en la fase 5. El concepto de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio se centra principalmente en las fases 1 a 3. La fase 1, asistida por robots, sería una misión de un solo viaje donde las sondas permanecerían en la atmósfera de Venus tras su llegada. No se prevé un retorno a la Tierra. Se discuten 3 posibilidades de preposicionamiento para la misión tripulada de la fase 3. Una misión directa, un llamado encuentro en órbita terrestre o encuentro en órbita terrestre, donde todos los elementos se reúnen en la órbita terrestre y se envían juntos a Venus.
Un encuentro en órbita de Venus, donde la nave aérea se posiciona previamente en una órbita de Venus y la tripulación llega más tarde en la nave espacial. Así como un encuentro en la atmósfera de Venus, donde la nave aérea y la tripulación en la nave espacial llegan por separado en la atmósfera de Venus. En particular, la opción en la órbita terrestre representaría un gran desafío, ya que el tamaño del paquete de inicio ensamblado hace improbable una maniobra de captura aérea en Venus con las tecnologías actuales. Sin embargo, si se reducen las dimensiones del paquete de inicio, se podría capturar en Venus y ensamblar la mayoría de los materiales allí, lo que sin duda sería mucho más económico que a 50 millones de kilómetros de Venus. Los preparativos suenan bastante extensos inicialmente. Pero, ¿cómo planean los científicos evitar que el material utilizado para los vehículos sea destruido por la atmósfera de Venus? Los dirigibles son un espectáculo que pocos tienen el privilegio de ver hoy en día. Después del catastrófico accidente del Hindenburg en mayo de 1937, la gente fue muy cautelosa al usar estos enormes vehículos. Sin embargo, para Venus se recuperó esta tecnología del olvido. Es probable que tal aeronave no sobreviva a las presiones atmosféricas cerca de la superficie y también a varios kilómetros por encima de ella. A más de 50 kilómetros de altura, las personas podrían trabajar con seguridad. El concepto investigado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio habla de aeronaves que encarnan una visión casi futurista de la investigación espacial. Se propone un dirigible de alta esbeltez que genera ascenso mediante gas helio. En este contexto, también se habla de elevación, es decir, del aumento de la altura del dirigible en una atmósfera. El helio ofrece más flotabilidad en la densa atmósfera de Venus que en la Tierra. Mientras que el helio fue seleccionado como el gas principal para la elevación, también se consideran el aire y el hidrógeno como gases de flotabilidad alternativos, aunque ambos tienen sus desventajas. La masa y el volumen del aire presentan desafíos logísticos y el hidrógeno es problemático en términos de transporte desde la Tierra hasta Venus. Para garantizar la movilidad y el control del dirigible, se han instalado paneles solares en la superficie del dirigible que proporcionan energía a los propulsores eléctricos y a las superficies de control. La góndola montada en la parte inferior sirve como portador para las cargas útiles que pueden variar dependiendo de la fase de la misión, desde instrumentos científicos y sondas desplegables en la primera fase hasta un hábitat habitable y un vehículo de ascenso para la tripulación en la tercera fase. Los dirigibles aprovecharían los patrones de viento únicos de Venus para su beneficio. La llamada superrotación de la atmósfera causa fuertes vientos hacia el este a lo largo del ecuador, lo que extiende la hora solar local a bordo de un dirigible a unas 110 horas. Además, los vientos dirigidos hacia los polos empujarían el barco hacia los polos. Pero, por supuesto, los científicos no quieren ir allí, por lo que los dirigibles utilizan motores de propulsión eléctricos para contrarrestar esta tendencia polar y cabalgar sobre los vientos ecuatoriales. El barco opera en dos modos que se ajustan al ciclo diurno-nocturno de la Tierra. Un modo nocturno en el que el sistema de suministro de energía alimenta la carga útil y la propulsión, es decir, el impulso, y un modo diurno en el que se recoge energía solar para operar las cargas útiles y recargar el suministro de energía. El dirigible es capaz de alcanzar una velocidad más alta en el modo diurno para superar la deriva hacia el polo y permanecer en el ecuador antes de que comience el modo nocturno. Las cargas útiles de los dirigibles varían dependiendo de si se trata de una misión robótica o tripulada. En la misión robótica, habría instrumentos científicos y cargas útiles secundarias a bordo para transportar sensores a diferentes partes de la atmósfera de Venus o a la superficie. Por otro lado, la misión tripulada incluiría instrumentos científicos además de también un hábitat para la atmósfera que apoyaría a la tripulación durante la misión. El concepto de la nave aérea para la tercera fase incluye una carga útil total de alrededor de 70 toneladas, incluyendo el hábitat atmosférico, el vehículo de ascenso, el hábitat de ascenso y los instrumentos científicos.
En total, el dirigible de la fase 3 utilizaría una cantidad considerable de energía para el suministro del hábitat y la gestión criogénica del vehículo de ascenso, lo que subraya la complejidad y la exigencia tecnológica de esta misión. Sin embargo, para una misión de este tipo se necesitan muchos equipos, alimentos y objetos diferentes que no solo aseguran la vida cotidiana, sino que también la hacen al menos un poco más cómoda. Por eso preguntamos, ¿qué se ha planeado para la carga útil? Para la fase 1 de la misión robótica, se ha planeado una carga útil de 750 kilogramos, mientras que para la fase 3, la misión tripulada, se han previsto 100 kilogramos. Alrededor de 17 kilogramos del total corresponden a los instrumentos científicos. En total, la demanda de energía de la carga útil no debe exceder los 52 vatios para no agotar las baterías del dirigible demasiado rápido. Pero incluso con tal valor, todavía habría suficiente capacidad para cargas útiles adicionales en ambos tipos de misiones. La tarea principal del dirigible en las fases 1 y 3 será explorar la atmósfera de Venus. Además, está idealmente posicionado para estudiar las condiciones a las que estarían expuestas las futuras misiones tripuladas en las fases 4 y 5 para hacer la misión aún más segura y teóricamente poder utilizar dirigibles aún más grandes para que más científicos puedan caber a bordo. El vehículo de transferencia entre la cápsula espacial y los dirigibles, que también funciona como plataforma orbital, podría realizar investigaciones específicas sobre el balance energético y la emisión de gases de Venus, aunque su papel principal probablemente estaría en el apoyo a la misión, por ejemplo, como un relé de comunicación. Las sondas y balanzas desechables podrían utilizarse como cargas útiles secundarias, ya que son relativamente pequeñas y móviles. Proporcionarían datos valiosos sobre diferentes partes de la atmósfera que no son directamente accesibles desde el dirigible y podrían ofrecer una visión de la variación vertical de las condiciones atmosféricas, incluso cerca del suelo, donde las interacciones entre la superficie y la atmósfera son muy intensas. Uno podría preguntarse, ¿intentará la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio también aterrizar en la superficie? Aunque una unidad de aterrizaje no contribuiría significativamente a la comprensión de la atmósfera, sería la plataforma ideal para explorar la superficie, el interior y las interacciones entre la superficie y la atmósfera. Sin embargo, un dirigible equipado con una unidad de aterrizaje no tendría la capacidad de llevar otras cargas útiles, ya que una de estas ocuparía la mayoría, si no toda, la capacidad de carga útil. Por otro lado, los sensores de descarga y el equilibrio podrían diseñarse lo suficientemente pequeños como para alojar varios en una sola misión robótica o uno o dos de ellos en una misión tripulada. En general, esto da la impresión de que el dirigible como plataforma no solo es muy flexible, sino que también ofrece a las personas algunas opciones para llevar cargas útiles adicionales y configurar el equipo del barco de manera individual. Pero, ¿qué pasa con el hábitat de transferencia y otros vehículos que juegan un papel en la órbita y en Venus? Vamos a ver más de cerca cómo se ven y qué tienen para ofrecer. Acabamos de hablar sobre las diferentes fases de la misión High Altitude Venus Operational Concept. Mientras que la fase 1 implica un acercamiento cauteloso a las condiciones extremas de la atmósfera de Venus utilizando robots, la fase 3 incluso involucra a una tripulación humana. En la esencial tercera fase de una misión tripulada a Venus, los miembros de la tripulación se alojarán en 3 hábitats especialmente diseñados para diferentes etapas de la misión. El hábitat de tránsito sirve como hogar y lugar de trabajo durante el viaje de ida de 110 días y el viaje de vuelta de 300 días, y permanece deshabitado en una órbita baja de Venus, la llamada órbita baja de Venus o también órbita baja de Venus. El diseño de este hábitat se basa en los conceptos de hábitat de espacio profundo para misiones a Marte. Durante la duración de la misión atmosférica en la fase 3, la tripulación ocupa el hábitat atmosférico que flota en la órbita baja de Venus, acompañado de la nave aérea hasta su llegada. El tercer hábitat, el hábitat de ascenso, se utiliza exclusivamente durante las fases de entrada a la atmósfera de Venus, descenso, inflación, es decir, la inflación de la nave aérea y ascenso. El vehículo de ascenso es un componente central de la misión.
Se supone que debe llevar el hábitat de ascenso junto con la tripulación desde una altura operativa de 50 kilómetros de vuelta a una órbita baja de Venus, donde el hábitat de tránsito espera el regreso de la tripulación. La similitud de la gravedad y la densidad atmosférica a una altura de 50 kilómetros con la Tierra hace posible que el rendimiento para el ascenso sea comparable al de un ascenso desde la Tierra. El diseño de este vehículo recuerda al cohete Pegasus. Para iniciar el ascenso, el vehículo de ascenso se separa del dirigible y enciende la primera de 2 etapas para comenzar el ascenso a la órbita baja de Venus. Las superficies aerodinámicas de la primera etapa proporcionan sustentación y maniobrabilidad durante el vuelo a través de la atmósfera venusina y son cruciales para el control del vehículo. A una presión atmosférica a 50 kilómetros de altura, que es aproximadamente la misma que la de la Tierra, un diseño que cause la menor resistencia al aire posible es esencialmente importante. Después de que la primera etapa ha cumplido su propósito, la segunda etapa proporciona el empuje final para llevar el hábitat de ascenso a la órbita baja de Venus. Allí, el vehículo de ascenso se encuentra con el hábitat de tránsito. Conseguir que los diferentes hábitats y la nave aérea lleguen a la atmósfera de Venus es extremadamente complejo y requiere un procedimiento conocido como captura de flecha. En este proceso, la resistencia atmosférica desacelera la nave espacial para perder velocidad, sin necesidad de una gran maniobra de propulsión o cohetes de frenado. Tener que encender. En este caso, el llamado ángulo de ataque es de vital importancia. Este se refiere al ángulo entre el eje longitudinal de un proyectil volador, como un avión, y el aire que se aproxima. Un ángulo de ataque correctamente ajustado es crucial para la generación de sustentación, pero si se incrementa demasiado, puede provocar una pérdida de flujo y, por lo tanto, una pérdida de sustentación. Por lo tanto, idealmente se elige un ángulo para controlar la sustentación y llevar el vehículo a la órbita deseada, mientras que las pequeñas igniciones de propulsión deben corregir cualquier desviación del objetivo. Después de alcanzar la órbita deseada, comienza la entrada, durante la cual el vehículo de entrada es guiado a través de la atmósfera de Venus. Se puede maniobrar para evitar la sobrecarga de calor y las fuerzas aerodinámicas. Cuando el vehículo de entrada se desacelera a velocidad supersónica, comienza la fase de descenso, en la que se despliegan dispositivos de frenado aerodinámico, como paracaídas, para reducir aún más la velocidad de descenso. Durante el inflado, la nave se expone al flujo de aire. Cuando el vehículo desacelera lo suficiente, se infla durante el descenso en paracaídas hasta alcanzar la altitud objetivo de unos 50 kilómetros. Muchos de ustedes seguramente imaginaron la colonización de Venus antes de este video, con personas viviendo en ciudades en las nubes, montadas sobre enormes patas de kilómetros de largo que se extienden hasta la superficie. Sin embargo, tal construcción sería casi imposible, ya que los vientos fuertes tirarían de ella y destruirían los edificios más rápido de lo que podrían construirse. Por lo tanto, los dirigibles y los hábitats móviles en la atmósfera son una posibilidad realista para colonizar este planeta infernal. Pero Venus y su entorno severo presentan algunos peligros que queremos discutir aquí. Esto inicia desde la fase de captura de flecha. Una aeronave que se dirige hacia la atmósfera de Venus se encuentra aquí en uno de los momentos más críticos y peligrosos de la misión. En la superficie, la atmósfera de Venus es densa y extremadamente caliente, con temperaturas lo suficientemente altas como para derretir el plomo y una presión similar a la del océano profundo en la Tierra. Sin embargo, las capas superiores de la atmósfera son un poco más amigables, aunque aquí los desvíos ocasionales de la atmósfera inferior podrían causar tormentas violentas o turbulencias que podrían dañar las aeronaves durante el proceso de aerocaptura. En este proceso, el dirigible utiliza la resistencia atmosférica para perder velocidad e ingresar a una órbita. Sin embargo, esto conlleva el riesgo adicional de dañar o incluso destruir el vehículo debido al inmenso calor y la enorme presión de las turbulencias atmosféricas. Otro peligro es el llamado thermal creep, en el que los materiales del dirigible pueden cambiar sus propiedades debido a la exposición constante al calor durante la entrada, lo que puede llevar a una degradación de la integridad estructural o al fallo de los sistemas de protección térmica.
Además, está el riesgo de inestabilidad aerodinámica, donde el dirigible podría no ser capaz de resistir las enormes fuerzas aerodinámicas que se generan durante el vuelo a través de la densa atmósfera de Venus, lo que podría resultar en un vuelo incontrolable o un accidente. Finalmente, tenemos otra fase crítica con la fase de inflado del dirigible, en la que adquiere su forma final y se prepara para volar. El proceso de inflado del dirigible debe ser controlado con precisión, ya que un mal funcionamiento del sistema de inflado podría hacer que el dirigible no alcance su integridad estructural y no sea capaz de llevar a cabo las misiones científicas planificadas o proporcionar un entorno seguro para los astronautas. Los mecanismos de inflado tendrían que ser resistentes al entorno corrosivo de Venus y no deben verse afectados por los químicos presentes. Además, el dirigible podría entrar en capas atmosféricas inestables durante la inflación, lo que dificultaría significativamente la inflación completa, es decir, el inflado completo y la estabilización, e incluso podría resultar en la pérdida del dirigible. Y ahora, supongamos que los ingenieros anticiparon todos estos peligros y equiparon los dirigibles con una tecnología que hace que los obstáculos mencionados no sean un problema. ¿Qué pasaría si las personas ya estuvieran viviendo a bordo de los dirigibles y ocurriera una interrupción de la comunicación u otras fallas causadas por el Sol? Seguramente, los planetólogos estudiarían a fondo la atmósfera de Venus antes de una misión tripulada para evitar cualquier error. Pero también sabemos que los cuerpos celestes albergan sorpresas desconocidas que incluso las mentes más brillantes entre nosotros no pueden prever o que simplemente no se han descubierto con sondas y telescopios. Las interrupciones de comunicación son solo un posible desafío serio en las misiones espaciales, especialmente en la exploración de atmósferas planetarias como la de Venus. La densa atmósfera de Venus puede absorber o dispersar las ondas de radio, lo que puede resultar en una pérdida de señal. Esto se ve agravado por las perturbaciones ionosféricas, que pueden afectar las ondas de radio que se transmiten entre las naves aéreas en la atmósfera, así como las sondas espaciales en su órbita y la Tierra. La atmósfera de Venus contiene capas con diferentes densidades de iones que pueden reflejar o refractar las ondas de radio de manera diferente. Esto puede llevar a desplazamientos de fase, distorsiones de señal y finalmente a una pérdida temporal o total de la comunicación. Sin una comunicación confiable, no se pueden transmitir datos en tiempo real y el control terrestre no puede dirigir la nave espacial de manera efectiva o responder a eventos imprevistos. La misión podría confiar en comandos preprogramados y sistemas autónomos, pero esto aumentaría considerablemente el riesgo de malentendidos o la confrontación con problemas inesperados para los cuales no se tendría una solución preparada y que en el peor de los casos podrían llevar a un desastre. Las naves espaciales que se envían a Venus también están expuestas a altas cargas de radiación que provienen del Sol y del espacio exterior. La radiación solar comprende una multitud de partículas y ondas de alta energía que pueden dañar la electrónica y otros componentes sensibles. Del mismo modo, la radiación cósmica puede causar daños permanentes a los sistemas o provocar errores temporales conocidos como trastornos de evento único. Estos son causados por partículas cósmicas cargadas, de las cuales hay millones o incluso miles de millones por centímetro cúbico y que están presentes en todo el universo. Provienen de las paredes solares o de la radiación cósmica de fondo de microondas. Estas partículas pueden causar estados defectuosos en la electrónica que pueden afectar el comportamiento de las computadoras y sensores y pueden llevar a errores en la operación o incluso a la falla de los sistemas. Por lo tanto, las naves espaciales que penetran en un entorno hostil como la atmósfera de Venus deben estar equipadas con extensas medidas de protección contra la radiación. ¿Y cómo se enfrentan los riesgos de la dispersión de radio y la exposición a la radiación solar? Los parámetros mencionados deberían ser considerados cuidadosamente de antemano en la planificación y ejecución de misiones a Venus. El desarrollo de sistemas de comunicación sofisticados capaces de manejar las condiciones atmosféricas e ionosféricas de Venus es crucial. Asimismo, la investigación y desarrollo de materiales y tecnologías que sean inmunes a las duras condiciones de radiación son esenciales para el éxito de la misión.
Ambos riesgos pueden mitigarse mediante pruebas exhaustivas y simulando las condiciones en la Tierra antes del lanzamiento de la misión, aunque siempre queda un cierto riesgo residual, ya que el espacio es impredecible y está lleno de sorpresas. Y hay algo que los colonos en Venus definitivamente no deben pasar por alto: la actividad volcánica. Esta representa una amenaza significativa para las misiones de aeronaves, ya que tiene el potencial de llenar la atmósfera con cenizas y gases, lo que puede dificultar la navegación e integridad de las aeronaves. El planeta es conocido por sus numerosos volcanes y las señales geológicas de actividad volcánica histórica y posiblemente actual. Las nubes de ceniza pueden ocultar los sensores utilizados para la navegación y la recopilación de datos, lo que puede llevar a mediciones erróneas y una visibilidad reducida de las estrellas para la navegación celestial. Además, las partículas introducidas en la atmósfera pueden tener un efecto abrasivo que daña el casco exterior del dirigible, especialmente las partes sensibles como las células solares, sensores y equipos de comunicación. Abrasivo aquí significa que las partículas de ceniza volcánica afiladas y con bordes pueden rozar las áreas sensibles del dirigible y causar la falla de los equipos o incluso destruirlos de manera irreparable. Además, las violentas erupciones de los volcanes también transportan gases y químicos desde las partes inferiores de la atmósfera hacia arriba, lo que puede tener un efecto corrosivo y dañar los materiales del dirigible. Esto a su vez conduce a una reducción de su vida útil. Además, los gases liberados por las erupciones volcánicas, como el dióxido de azufre, pueden alterar la composición química de la atmósfera, incluso en las capas de nubes más altas, y conducir a un aumento en la concentración de ácido, lo que representa una amenaza adicional para los materiales con los que se construye el dirigible. Por lo tanto, la planificación de una misión debe tener en cuenta la posibilidad de actividad volcánica y desarrollar estrategias para enfrentar los desafíos resultantes. Esto podría incluir el uso de materiales que sean resistentes a los componentes agresivos de la atmósfera de Venus, así como algoritmos de predicción avanzados para evitar áreas con potencialmente alta actividad volcánica. La supervisión de los volcanes desde la órbita antes y durante la misión podría ayudar a identificar áreas potencialmente peligrosas y ajustar las rutas de vuelo en consecuencia para minimizar el riesgo para las aeronaves tanto como sea posible. Se ha discutido la posibilidad de que los humanos lleguen a Venus y vivan allí. Eso implicaría una serie de desafíos tecnológicos. Pero tendríamos la posibilidad de explorar Venus directamente y a largo plazo, incluso vivir allí. ¿Pero no significaría eso el fin? La exploración de Venus no debería limitarse solo a su atmósfera. Podríamos establecer el gigantesco objetivo de colonizar Venus, no solo en la atmósfera, sino también en el suelo. Sin embargo, describir los procesos necesarios para esto excedería el alcance, por lo que he decidido tratar la colonización de Venus en la superficie en un video separado. No obstante, las ciudades en las nubes de Venus son un inicio apasionante. Apenas puedo imaginar estar a bordo de un barco así, volando a través de la atmósfera de un mundo extraño, sabiendo que solo 50 kilómetros debajo de mí acecharía una muerte segura. La superficie de Venus realmente no es un lugar divertido, y ciertamente es el entorno en el sistema solar que se asemeja más a un infierno después del propio Sol y del lado soleado de Mercurio. No obstante, un dirigible distaría mucho de este panorama infernal. Seguramente flotaría en las capas superiores de las nubes de Venus, impulsado por los vientos ecuatoriales y resistiendo a las corrientes de aire que intentarían arrastrarlo hacia los polos. ¿Qué no podríamos descubrir allí? Podríamos investigar la atmósfera de Venus de manera tan directa e intensiva como ninguna misión de sonda en el futuro o en el pasado de la exploración espacial jamás podría. Podríamos colonizar la envoltura gaseosa venusina y desplegar decenas de miles de aeronaves que a su vez podrían albergar a millones de personas. Venus podría convertirse en el segundo hogar de la humanidad, posiblemente antes que Marte. Entonces, no solo seríamos una especie multiplanetaria, sino que también tendríamos una especie de respaldo planetario en caso de que la Tierra dejara de ser un lugar de residencia permanente debido a una catástrofe humana o cósmica. Pero esto solo sería posible si la humanidad pudiera ser autónoma allí, sin necesidad del apoyo de la Tierra.
A bordo de las aeronaves no solo tendríamos que mantener plantas y animales, sino también formar estructuras sociales y comunitarias que reflejen la vida bajo las condiciones de una atmósfera completamente extraña. Y finalmente, sería una ironía muy marcada si precisamente el planeta más mortífero del sistema solar se convirtiera en el primer hogar extraterrestre de la humanidad, en un lugar que estaría a salvo de los extremos de la superficie y nos ofrecería un hogar verdaderamente aireado. Pero aparte del hecho de que la humanidad está actualmente muy lejos de la cooperación necesaria para una misión tan enorme, también hay una gran cantidad de peligros que podrían significar un fin inmediato para la misión. La actividad volcánica, los daños a las aeronaves al entrar en la atmósfera o las interrupciones de comunicación imprevistas podrían hacer imposible la colonización del planeta hermano de la Tierra. Definitivamente se necesita una estrategia sofisticada para poder establecerse en el planeta más infernal de todo el sistema solar. Y eso es todo por hoy. Si les gustó este video, no duden en dejar un comentario y un me gusta. Me alegra leer de ustedes y les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho y vivan largo y en paz. Adiós.